Buenas tardes, hermanos de la clase de Fundamentos. Hemos llegado a un viernes más para estudiar las clases de nuestro curso. Doy la bienvenida a todos ustedes que ya están listos para el estudio de esta tarde. Gracias a Dios por cada uno que hace el esfuerzo de seguirse edificando con la palabra de Dios por medio de estos cursos. Estamos en la clase de Fundamentos en la lección 23. Así que vamos a ir abriendo, por favor, nuestros manuales, a tener sobre todo nuestra Biblia a la mano y vamos a iniciar haciendo un repaso de las lecciones 23 y 24. Hemos estado hablando de la familia y de lo que la Biblia dice respecto a la familia. Así que le pido que abra su manual allí en la lección 23 y vamos a ir haciendo un repaso despacio, sencillo, pero para aprovechar lo que ya hemos visto y también concluir en donde nos quedamos la clase pasada. Vamos, hermanos, por favor, a iniciar de lleno. Les pido que pongamos toda la atención posible. Se quedó también de tarea una actividad que fue un cuadro, que tenía una actividad que tenía que ser contestada, y felicito a los hermanos que enviaron su respuesta, la foto con el cuadro. Gracias a Dios por ustedes que están trabajando en casa, repasando también la lección durante la semana. Y también animo a los que no hicieron ese cuadro a poder realizarlo, y también, como siempre es la invitación, a poder estudiar otra vez la lección entre semana, volverla a leer para así llenarnos más del estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestra lección, se llama La medida de una familia. Ese es el título de nuestra clase y tiene parte A y parte B, así que estamos hablando de la familia a la luz de las Sagradas Escrituras. En la lección 23, hermanos, iniciamos hablando de que la familia es una institución divina. Eso fue nuestra introducción. La familia es una institución divina y no una creación del hombre. También, hermanos, dimos algunos datos de aquí de nuestra isla de Cozumel en esa introducción, que aquí pues también la situación familiar es muy triste y hay muchos divorcios y va aumentando cada vez más. Así que la familia de nuestra isla tampoco podemos decir que están encontrando el equilibrio, obviamente porque están muchas de esas familias lejos de Dios. También estuvimos viendo, hermanos, ahora sí, a la luz de la Biblia, el matrimonio como base o soporte de la familia. Y vimos que debía de haber tres partes en ese matrimonio para que fuera una base sólida, que todo matrimonio que está viendo este video debe procurar. Y las tres partes son: debe haber separación en lo emocional, en lo económico y en lo geográfico. La Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Dónde vemos esto de la separación? En la parte de y dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, la Biblia enseña que el matrimonio, para ser maduro, debe iniciar con una separación de los padres de ambas partes, tanto emocional, tanto económico, como también geográfico. También estudiamos que debe haber adhesión en ese matrimonio. Y es que hay que empezar a hablar del matrimonio porque es la base de la familia. Cuando el matrimonio está bien, la familia también lo va a estar. Debe haber adhesión. ¿Qué es eso de adhesión? Bueno, que debe haber una unión profunda y sincera. También hablamos en letra C, debe haber unidad. En el matrimonio debe haber unidad y eso significa avanzar juntos en la misma dirección, que esposo y esposa procuren las mismas metas, procuren los mismos propósitos. De esa manera pueden tener la unidad que Dios quiere. Hermanos, una de las cosas que más quiere atacar el diablo en los matrimonios es la unidad, que cada quien vaya por su rumbo y que cada uno tenga sus ideas y quiera alcanzar sus propios objetivos. Cuidado, hermanos, sería un buen momento al estudiar esta clase de fundamentos preguntarse lo siguiente: ¿mi matrimonio, los que están casados, estamos yendo en la misma dirección? Estoy casado, tengo mi anillo, ¿verdad? Me lo pongo, aunque no me lo ponga, pero estoy casado. ¿Estoy siguiendo la misma dirección que mi cónyuge? ¿Hay unidad? ¿Jalamos para el mismo lado? ¿Vamos avanzando parejo? La Biblia enseña que eso es la unidad.
Y cuando no hay unidad, hermanos, estamos a expensas de muchas tentaciones y de muchos ataques contra el matrimonio. Debe haber entonces unidad. Pero ¿qué dijimos antes? Debe haber separación, debe haber adhesión, debe haber ahora unidad. Y también vimos, hermanos, que algunos matrimonios no están unidos, ¿verdad? Están dándose las espaldas, están atacándose uno a otro y en vez de avanzar juntos, están dándose las espaldas. Estudiamos en letra D, hermanos, que debe haber también intimidad. Debe haber intimidad. Y ahí hablamos de la confianza y del goce mutuo que debe haber entre matrimonios. Y que en estos días, hermanos, de contingencia, este goce, este disfrute debe ser todavía mayor en casa, porque estamos pasando más tiempo juntos. Así que esa intimidad, confianza y goce mutuo debe estar presente. Vimos también, hermanos, el resumen de este primer punto, que es lo siguiente. Léalo conmigo ahí desde sus casas. Dice, está en la pantalla: la solidez de la familia depende en primer lugar de una buena relación de los cónyuges. Así que ese punto es importante, hermanos. Vuelvo a recalcar, hermanos, pongan primero la mira en cómo está su matrimonio. Antes de quejarse de los hijos, antes de llamar la atención a los hijos, antes de acusar a los hijos, primero piense cómo está mi matrimonio, en qué condiciones está mi matrimonio delante de Dios, porque dependiendo de eso, entonces la familia en general va a tener la solidez o va a ser simplemente frágil, y los hijos van a ser fruto de esa fragilidad, de esa separación del matrimonio, y no vamos a estar hablando de una familia estable. Así que, hermanos que están casados, por favor, que este estudio nos sirva para confrontarnos cómo está nuestro matrimonio. ¿Hay esa separación de los padres? ¿Hay esa independencia ya emocional y todo? ¿Hay también esa adhesión, esa unidad? Y también, hermanos, que podamos estar sólidos como matrimonio primero. Por supuesto, hermanos, ahora no es el tiempo de hablar que si no hay unidad en su familia y en su matrimonio y todo esto, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de ella? No estamos hablando de eso. Por eso esta lección nos enseña de los papeles que debe cumplir cada uno en el hogar, incluyendo el papel del esposo e incluyendo el papel de la esposa. Hermanos, cuando no hay, ahí está la imagen, cuando no hay separación, adhesión, unidad e intimidad, ¿qué pasa con los matrimonios? Simple y sencillamente se van a desvanecer. Cuando no hay esos elementos, va a empezar a erosionar, va a empezar a desgastar, va a empezar a destruirse, porque un matrimonio sin esos elementos va a estar débil y frágil, y aún puede llegar al punto de quebrantarse, de llegar a una triste separación si no hay estas cosas. Hermanos, estamos hablando de elementos básicos del matrimonio. Y son tan básicos que usted no me va a dejar mentir que es lo que Satanás más está atacando. Estos 4 elementos que vimos primero, Satanás está atacando, influencias están queriendo atacar, por eso debemos ser defensores de esto. Hermanos, no se desaliente si no tiene un matrimonio perfecto. No se desaliente si no tiene un matrimonio con estas 4 cosas. Y por supuesto, no crea que existe el matrimonio perfecto, porque no lo hay. Si usted batalla como su servidor en estos elementos, lo importante no es hacerlo de manera perfecta. Lo importante es buscar más a Dios para que Él nos ayude a avanzar cada vez un poco más. Así que no se desaliente, hermano, si su matrimonio no tiene toda la unidad, no tiene toda la intimidad, no tiene toda la adhesión que debería. Sin embargo, sí, trabaje por ello, procúrenlo con todo su ser y hasta el último día de su vida, sígalo procurando. Nunca piense en, como no puedo, buscaré la separación. Eso no es de Dios, hermanos. Dios no quiere separaciones, Dios no quiere divorcios. Esa no es la opción de Dios. Recuerde que la Biblia bien en claro deja, Jesucristo dijo que lo que separa el matrimonio es el hombre, no Dios. Porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que, hermano, no se desanime. Yo en esta tarde quiero decirle ánimo. Si su matrimonio no está al 100%, al 90%, siga trabajando, hermano.
Dios tiene grandes cosas y puede hacer grandes cosas en nuestros matrimonios, empezando por ellos. También estuvimos viendo, hermanos, en el punto número 2, estamos en el repaso, es importante, los papeles en la familia ya están definidos. Y vimos de una fórmula, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios más obedecer la palabra de Dios es igual a felicidad. Hermanos, ¿por qué estoy dando este repaso si ya lo vimos? Porque estamos viviendo un tiempo muy especial. Esta cuarentena en casa, confinados, hace que la familia tome valor y hace también que los problemas y los roces sean más frecuentes. Así que en estos días, hermanos, más que nunca, necesitamos poner nuestro corazón en hacer las cosas como Dios quiere en cuanto a la familia. Necesitamos oírla, escucharla, obedecerla y vamos a ser felices. Siguiente, hermanos, empezamos estudiando el papel del esposo. Por supuesto, tenemos que iniciar con el esposo, que es el primero que debe poner la pauta para obediencia a estos papeles. ¿Cuál es el primer papel del esposo? Ser el líder espiritual de su casa. Ser el líder espiritual de su casa. Y vimos ya qué significa eso. Ir adelante no significa que es el mandamás, ni que es la bota aplastante que todos obedecen, ni que deben todos tenerle temor y miedo. No, es un liderazgo amoroso, guiado por Dios, donde Él mismo primero se sujeta a Cristo, el Padre y Esposo. Se sujeta a Cristo y entonces como hogar lo guía, lo lleva a cumplir la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, si ustedes, esposo, padre, repasen en casa esas partes del varón, no podemos decir, hermanos, me atrevo a decir con mucha confianza, su servidor y muchas personas que yo conozco cercanas a mí, no podríamos decir que estamos cumpliendo con este papel a cabalidad. Nadie podría decir, hermanos, yo soy un excelente líder espiritual en mi casa. Lo que sí es realidad es que nos falta. Y empezar por esa sencillez y por esa humildad nos ayudará el Señor a poder llegar a avanzar un poco más en estas áreas. Así que quitémonos el traje de yo ya lo soy, yo ya lo puedo, yo ya lo hago, en nada fallo, o a minimizar nuestras fallas, que es lo que a veces hacemos, ¿verdad? Bueno, yo como esposo y padre sí fallo, pero ellos fallan más, mis hijos fallan más, mi esposa falla más. Cuidado, hermanos, eso es orgullo. Cuando queremos tapar nuestros errores, maximizando los de otros, es orgullo en el corazón. Cuidemos eso, hermanos. Mejor atendamos nuestro papel, repasémoslo en la palabra de Dios y luchemos cada día por obedecerlo y avanzar más en eso. Número 2, el esposo también debe ser un amante dedicado. Dice la Biblia que el esposo debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Así que habla de un esposo amante y dedicado que cuida y procura y sostiene a su esposa, como dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que la procura, la sustenta y la cuida. Ese es el esposo amante y dedicado, la clave para hacer un matrimonio feliz. Tercer punto, hermanos, ahí del papel del esposo es ser su amigo y compañero. Lo estudiamos, ser una escucha, ser un amigo, pasar tiempo con ella. Es nuestro papel, hermanos, es nuestra ayuda idónea y nunca nos sintamos que podemos hacerlo sin ella, hermanos. Ella es nuestra ayuda idónea y dijo Dios, no el pastor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por ende, antes de que la mujer levante la mano, por ende, no es bueno que la mujer esté sola, ¿verdad? Salvo por situaciones obviamente especiales, donde circunstancias de la vida y todo, Dios es el compañero de esa dama, Dios es el compañero de esa mujer, sin duda, pero estamos hablando ahora de matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo y la mujer. También, hermanos, entramos al papel de la mujer. ¿Se acuerda? El papel de la mujer es estar sujeta a su esposo. La Biblia dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. Así que nos habla de la sujeción y vimos en aquella ocasión, hermanos, ¿se acuerdan? En nuestras ayudas visuales, estar sujeto a su esposo, algunos creen que es esta imagen, ¿verdad? Eso creen algunos que es estar sujeto a su esposo. Una esclavitud de la esposa, una esclavitud de la mujer, eso creen algunos que es la sujeción al esposo, que es una situación de
de valentía y de orgullo y de masculinidad y todo. No, 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 no. Eso no es estar sujeto al esposo. Pero la siguiente imagen tampoco es estar sujeta a su esposo, es lo contrario, ¿verdad? Cuando la esposa lleva la batuta y toma todas las decisiones, no, eso tampoco, hermanos, es lo que Dios quiere. La siguiente imagen es lo que Dios sí quiere, que todos vayamos en pos de Cristo, buscando su voluntad, haciendo lo que Él quiere y estando sujetos a Dios y a su palabra. Eso es lo que estudiamos acerca de la sujeción. En segundo lugar, de la esposa, vimos que su papel es ser la ayuda idónea. Hermanos, hoy más que nunca hay muchas mujeres que están dejando este papel de lado. Se están desviando, cuidado hermanas que están viendo este estudio, se están desviando a otros intereses y a otras metas profesionales, personales, y están dejando de lado que Dios las creó para ser una ayuda idónea. Esto debe tener cuidado la mujer. Hay una generación de mujeres que en aras de querer alcanzar metas, de querer alcanzar propósitos personales, metas académicas, metas económicas, metas profesionales, han puesto a su familia y a su esposo en segundo término. Y eso, hermanas, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted primeramente cumpla su papel, hermana, siendo sujeta a su esposo y siendo la ayuda idónea para él. Si hay cosas en su vida que le están quitando el tiempo y las fuerzas para hacer esa ayuda idónea, aquellas cosas no son simplemente la voluntad de Dios. Cuide que usted se mantenga obedeciendo estos puntos tan importantes de ser la ayuda idónea para su esposo. Ahora, cuidado, no porque su esposo se lo merezca. En ese caso, ninguno de nosotros tendría una super ayuda idónea. Usted tiene que ser ayuda idónea porque Dios se lo manda. Porque es la voluntad de Dios, porque Dios le llamará cuentas, porque usted es una sierva de Dios que quiere hacer su voluntad, como María, como Ruth, como Esther, como Rahab, que fueron mujeres no perfectas, al lado de hombres no perfectos, pero que cumplieron la voluntad de Dios porque hicieron lo que Él decía, aunque el cónyuge no era siempre lo que se esperaba. ¿Se acuerda de Ana? Ana, la mamá de Samuel. Su esposo Elcana, nada comprensivo que era, pero Ana siguió al Señor, obedeció sus mandatos y Dios le bendijo. Así que, hermana, procure cumplir lo que Dios le manda y Dios se encargará de usted. Sea ayuda idónea, sea esa mujer sumisa también, como la Biblia manda. Y en tercer lugar, el papel de la esposa, vimos amar y respetar a su esposo. Amar y respetar a su esposo. Puse ahí una imagen de un matrimonio mayor, porque yo me acuerdo, hermanos, y lo quiero ilustrar, que antes, los matrimonios de antes eran un poco más respetuosos, se respetaban un poco más entre ellos dos, entre ambos, había un poco más de respeto. Hoy, hermanos, algo que se ha metido en los hogares es la falta de respeto. La esposa con facilidad puede faltar el respeto a su marido. Y la Biblia dice claramente, nuevamente en Efesios capítulo 5, todo esto ya lo estudiamos. Y la mujer, dice la Biblia, respete a su marido. Respete a su marido. Así como también la Biblia dice en primera de Pedro 3 que el marido trate con honor a su mujer como a vaso más frágil. Qué precioso equilibrio, ¿verdad, hermanos? Nosotros somos los que desequilibramos, nosotros somos los que le decimos a la mujer, obedéceme, sométete, sujétate, obedece, y nos olvidamos de que Dios también a nosotros nos dice muchas cosas por obedecer. Así que hagámosle caso a la Biblia siempre nos da un equilibrio precioso entre los deberes del esposo y los deberes de la esposa. Amar y respetar a su esposo es algo, hermanas, por lo que han de dar cuentas también a Dios. Cada vez que usted quebranta este mandamiento, no solo está faltándole el respeto a su esposo, está fallándole a su Dios, está ofendiendo a Dios, quien puso este parámetro, quien estableció esta orden, quien puso este mandamiento para ser obedecido. Así que, hermanas, yo les animo en el amor del Señor a seguir estos principios bíblicos que nos ayudan a tener matrimonios eficientes. En siguiente punto vimos ahora el papel de los padres. Ya el papel de los padres como juntos, estando en el hogar, juntos como padres, y vimos lo primero que es dar atención a los hijos. Lo primero que deben hacer los padres es dar atención a los hijos.
Y esa atención, hermanos, es juntos, ¿verdad? Estamos en la sección de papel de los padres y es dar atención a los hijos juntos. Hermanos, hay un error muy común en las familias cristianas y es el famoso encárgate tú de ellos, de los hijos. Le dice la esposa al esposo o viceversa, casi más bien es al revés, ¿verdad? El esposo a la esposa, encárgate de ellos, encárgate. Cuando la labor de instruirlos es principalmente del padre y el cuidado de ellos y la atención es de ambos, hermanos. Así que nuestros hijos son hijos de ambos, debemos atenderlos, procurarlos y darles amor. Estaremos hablando de eso este domingo también con la ayuda de nuestro Dios. Le animo a no faltar al culto el domingo. Ahora, hermanos, ¿será que las familias hoy le están dando atención a los hijos? Mire la siguiente imagen y dígame si esto es o no lo que vemos comúnmente hoy en las familias cristianas. Vea esa imagen, quédesele viendo. Hasta el perro está, ¿verdad?, divirtiéndose. Esa es una familia cristiana común hoy. Qué triste. ¿Ya vio dónde está la Biblia? ¿Encuentra la Biblia, hermano? ¿Ya vio dónde está? Así está sucediendo. Allá botada la Biblia en una esquina, todos distraídos, todos afanados en su tarea. Eso es muchas veces la familia cristiana. Yo pregunto, ¿eso es dar atención a los hijos? ¿Eso es dar atención a los hijos? Definitivamente, hermanos, tenemos que vigilar nuestras vidas, confesar a Dios si hay algún pecado y determinarnos de verdad a obedecer estos principios que son sencillos de entender y quizá no son fáciles de hacer, pero no lo olvide, eso no es excusa porque tenemos el poder de Dios para llevarlos a cabo, cada uno de estos mandamientos. Aparte de ese primer punto, vimos también, número 2, papel de los padres, enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia se dio una guía para poder enseñar a nuestros hijos y espero que varios lo estén procurando y llevando a cabo, porque es una responsabilidad, no que la iglesia ha puesto, sino que Dios ha establecido que los hijos, dice Deuteronomio 6, y estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que los padres debemos ser los instructores bíblicos de nuestros hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El papel de los padres es enseñarle la palabra de Dios a los hijos. También, hermanos, en siguiente punto, vimos que el papel de los padres es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa crianza que tiene que ver con disciplina, lo explicamos, no es solamente castigo, es primeramente instrucción, enseñanza, y cuando el hijo cae en necedad, entonces se aplica la corrección verbal y física, ¿sí? Así que, hermanos, no nos quedemos con una cara de la disciplina, golpear con la vara, y creo en la vara y lo creeré siempre porque la Biblia lo enseña, pero antes de la vara también creo en la instrucción, en el entrenamiento y en la enseñanza a nuestros hijos. Así que, hermanos, no podemos dar corrección verbal y física si no estamos primero amonestando e instruyendo a nuestros hijos como Dios quiere que lo hagamos. Es un papel de los padres, hermanos, de los dos. Aunque trabajemos y hagamos cosas, necesitamos estar también instruyendo a nuestros hijos y pasando tiempo con ellos. Siguiente papel de los padres es darles un buen ejemplo. Y en esto de darles un buen ejemplo, hermanos, debemos recordar que nuestros hijos nos siguen los pasos. Nuestros hijos nos siguen los pasos. El ejemplo que les estamos dando, y quiero aclarar aquí algo, hermanos, muy importante, no el ejemplo de lo que haces, el ejemplo de lo que eres. Ese es el ejemplo del que habla la Biblia. Algunos padres dicen, no, mi hijo me ve orar, mi hijo me ve leer, y es bueno, es bueno. Mi hijo me ve asistir, mi hijo me ve que pongo la tele, el teléfono para ver el culto, mi hijo me está viendo qué hago, sí, pero no es solo lo que haces. El mayor ejemplo que reciben nuestros hijos es de lo que somos, no de lo que hacemos. Lo que hacemos es parte, es complementario, pero lo que somos es lo más importante. Y ahí, ¿de qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando de carácter.
El carácter, lo que somos, eso es lo que le transmitimos de ejemplo a nuestros hijos. Hermano, hermana, aquello con lo que más batallamos, que se llama nuestro carácter, está siendo la principal fuerza formativa de nuestros hijos. Está siendo lo principal que está guiándoles y el ejemplo que ellos van a seguir. A veces nos queremos escudar y hermano, soy padre, me hermano con ustedes, soy padre y entiendo a los padres. Pero a veces caemos en errores, hermanos, y hay que señalarlos. A veces caemos en el error de decir, hijo, tú fíjate cómo hago las cosas. Mira, veme lo que estoy haciendo. Pero descuidamos nuestro carácter, hermanos. Hacemos muchas cosas buenas. Diezmamos, hacemos, regañamos, llamamos la atención, damos ejemplo de ser trabajadores, pero en el carácter, ahí donde somos impulsivos, donde tendemos a la ira, donde somos de un carácter, decimos, fuerte, donde somos egoístas, hasta groseros, altaneros, soberbios, donde nos falta humildad, ahí es lo que nuestros hijos están viendo de nosotros, nuestro carácter, y es la principal fuerza formativa que los está dirigiendo a ellos en el ejemplo que les estamos dando. Así que, hermano, de ese punto que más flaqueamos, es lo que está siendo el ejemplo principal para nuestros hijos. Cuidemos, entreguemos a Dios nuestro carácter más y pidámosle que nos ayude a transformarlo sin escudarnos, hermanos, sin justificarnos, ¿verdad? Y que no llegue el día, que Dios nos libre, hermanos, ya lo he visto, que Dios nos libre de llegar a un día en que digamos, tanto hice por mis hijos y ve cómo fueron, ¿sí? Porque hiciste mucho, pero no procuraste carácter. No les diste un buen ejemplo de un hombre de carácter sometido a Dios. Eso es lo que nuestros hijos más necesitan ver para ser nosotros de ejemplo a ellos. Nos están siguiendo los pasos, hermanos. Cuidado. Vimos en quinto lugar, el papel de los padres es interceder en oración por ellos. Y veíamos el ejemplo de Job, que cada día Job se levantaba y oraba por sus hijos, por si acaso habrían ellos pecado contra Dios. Ahí aprendimos que debemos orar por nuestros hijos continuamente. Debemos orar por ellos, debemos pedirle a Dios. Y vuelvo a decir lo mismo de la semana pasada en clase, hermanos. Alguien dirá, yo ya estoy orando. Hermanos, ese es el quinto punto. Debe haber otros 4 antes que debemos estar trabajando en cumplir. Ese es el papel de los padres, hermanos, y comenzamos el papel de los hijos. Espero me esté siguiendo ahí con su manual, también avanzando hoja por hoja en este resumen rápido que quise dar. El papel de los hijos, letra D, lo primero de nuestros hijos, hermanos, del papel, ahora volteamos la mirada a los hijos. ¿Qué espera Dios de ellos? Número 1, obedecer a sus padres. Lo que Dios espera es que los hijos, obedezcan a sus padres. Los hijos no mandan, los hijos obedecen. Eso es lo que enseña la Biblia, y hay hijos tristemente que no queriendo someterse a esa obediencia prefieren buscar otros caminos y hacer su propia voluntad, encontrándose tarde o temprano con las mismas consecuencias del hijo pródigo, que habiendo malgastado su vida, su tiempo, sus recursos, se da cuenta que en la casa de su padre hay lo que él necesitaba y vuelve arrepentido, pero maltrecho, dañado y habiendo perdido tiempo. Los hijos deben entender que a la luz de la palabra de Dios, Dios espera de ellos que sean obedientes a sus padres. Vuelvo al punto, no es que a tus papás le convengan que obedezcas, no que el pastor quiera que obedezcas si eres hijo, es que Dios, el que te creó y el que te sustenta y el que te da vida por su misericordia, te manda a que obedezcas a tus padres. Dice la Biblia, obedeced a vuestros padres en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que el deber de los hijos, el papel de los hijos, tengan 5 años o tengan 23, si están bajo la tutela paternal, su papel delante de Dios es obedecer a sus padres. Número 2, también el papel de los hijos consiste en honrar a sus padres. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, y es un mandamiento con promesa. ¿Se acuerdan, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué ven en la imagen, hermanos? ¿Ven a un hijo que está obedeciendo, honrando y que está siguiendo, ¿verdad?, la obediencia a su padre? Tenemos también en tercer punto, hermanos, que los hijos deben escuchar
el consejo de sus padres. Y ahí tenemos a un hijo como muchos, un hijo que no está escuchando el consejo de sus padres, que prefiere escuchar otras influencias, que prefiere escuchar otras cosas, pero no a sus padres. Jóvenes que están viendo esta clase, les vuelvo a recordar, la Biblia en Proverbios dice, oye hijo mío, la instrucción, el consejo de tus padres. Menospreciar el consejo de los padres es un peligro. No hay nadie en la tierra que te ame más que tus padres. Y ellos saben más que tú de la vida también. Dios en su sabiduría manda que los hijos escuchen y sigan el consejo de sus padres. En siguiente punto, hermanos, vimos que también el papel de los hijos es ser agradecidos, y eso nos habla de gratitud. Y hermanos, entramos al tercer punto, que es más o menos donde nos quedamos, ¿verdad? En el tercer punto, que se llama la manera en que mi familia puede cumplir con el plan establecido por Dios. Espero no se me haya perdido en las notas, hermanos, pero estamos ahora en el punto 3, debajo del cuadro que debieron haber hecho de tarea, ¿verdad? Quiero dar las respuestas rápidas de ese cuadro para que ustedes que sí lo contestaron. En Colosenses 3:20, la exploración bíblica es: ¿qué resultados habrá si obedeces los mandamientos de Dios? Según Colosenses 3:20 nos dice que agradaremos al Señor. Ese es un efecto, un resultado de obedecer los mandamientos de Dios. Le agradaremos. Segundo lugar, según Efesios 2, si obedecemos a Dios, entonces obtendremos las promesas. Obtendremos promesas que Él nos ha dado. Según Efesios 6:3, el resultado que viene a nuestra vida de obedecer los mandamientos de Dios es que nos irá bien y seremos de larga vida. Qué preciosa promesa, hermanos. Según Proverbios 13:18, el resultado de obedecer los mandamientos de Dios es que recibiremos honra. Recibiremos honra. ¿Qué le parece, hermano? Es bueno, nos hace bienaventurados obedecer a Dios. Y en último lugar, allá al fondo del cuadro, el resultado que viene de obedecer los mandamientos de Dios es que seremos sabios, según Proverbios 19:20. Qué precioso proverbio que nos habla de que si obedecemos estos mandamientos de Dios, seremos sabios. Bien, número 3, ahí abajo, hermanos, la manera en que mi familia puede cumplir con el papel o con el plan establecido por Dios. Ya vimos letra A, que es que cada uno de los miembros debe cumplir con su papel con aceptación y alegría, sabiendo que esto es la voluntad de Dios. Y subrayo ahí las palabras aceptación y alegría, porque debemos aceptarlo así, hermanos. Nuestro papel con alegría, con aceptación, saber que Dios es lo que quiere de nosotros y que si nos lo ha pedido es porque es lo mejor. Así que usted es esposa, no reniegue diciendo, ¿por qué me toca sujetarme? Si usted es varón, no reniegue diciendo, ¿por qué me toca ser el líder? Si tú eres hijo, no reclames diciendo, ¿por qué me toca obedecer? Acéptalo con voluntad, reconociendo que es la voluntad de Dios. Por allá hay que empezar. Y aún la esposa, ¿verdad?, que dice que podría llegar a decir, ¿por qué tengo que ser ayuda idónea? Si yo puedo llegar alto y puedo trabajar y puedo hacer y puedo lograr y puedo alcanzar. Sí, hermana, sin duda usted es capaz. Y lo puede hacer siempre y cuando no descuide su prioridad, su esposo, sus hijos, su familia. Sujetarse, respetar a su esposo. Eso es más importante que ser una triunfadora en el mundo, una académica o una mujer de renombre en este mundo. Cada uno de los miembros, es el punto, debe cumplir con su papel con aceptación. Letra B, hermanos, vimos ahí también que debemos cultivar una buena comunicación. Y en la imagen que está en la pantalla, hermanos, yo puse una autopista, ¿verdad? Una carretera. Y ahí puse a la familia. ¿Sabe por qué pongo eso? Porque debemos comprender que la comunicación en el hogar es de dos vías. Es de dos vías. Es de ida y es de regreso. Es decir, hablas, pero también escuchas. Escuchas, pero también hablas. En la familia la comunicación debe ser así, hermanos. Debe ser de escuchar, pero también debe ser de hablar y de comprender. ¿Se acuerda que esos tres elementos los vimos en ese punto? Los tiene usted escritos. Número 1, hablar.
Número 2, escuchar. Y número 3, comprender. La comunicación en el hogar está a falta porque no estamos enfocándonos en esos puntos. Queremos que nos escuchen en casa, ¿verdad? Y que se nos oiga nuestra voz en casa. Y que nuestros hijos oigan y que la esposa oiga nuestra voz o el esposo. Pero ¿cuántas veces prestamos el oído a ellos? ¿Cuántas horas ha pasado charlando con sus hijos? Horas. ¿Cuántas horas? Y usted dirá, pastor, son jóvenes, ya no quieren hablar conmigo. Cuidado, hermanos. Si son jóvenes y ya no quieren hablar con usted, es porque usted no, desde antes, les enseñó y se acercó para construir la confianza y entonces charlar desde que eran pequeños. Por eso cuando son jóvenes, hermanos, ellos no querrán hacerlo con nosotros, porque no somos parte de sus vidas realmente. Debemos escuchar a nuestros hijos, debemos escuchar a nuestra esposa, a veces por más difícil que sea, debemos escuchar las esposas al esposo, por más difícil que sea, comprenderlo, algo de lo que carecen muchos matrimonios, comprensión en la comunicación. A veces la esposa habla, el esposo la ignora, a veces la esposa habla y el esposo no quiere oír. Hermanos, la comunicación es de dos vías y ahí debe estar la familia, en esa carretera. Hablo, pero también escucho y comprendo. Yo dejé una tarea que está ahí en el manual, hermanos, en la pregunta, ¿cómo está la comunicación en tu familia? Y ahí en la pantalla está unas imágenes con esa misma pregunta. ¿Cómo está la comunicación en tu familia? Y hay 3 imágenes que quiero que analice conmigo. Esas 3 imágenes, hermanos, nos demuestran otra vez la realidad de muchos hogares. ¿Hay comunicación cuando estamos viendo televisión? Algunos creen que pasar tiempo juntos es pasar viendo la televisión. Ahí no hay comunicación, hermanos. Ahí solo hay entretenimiento. Alguien dirá, pero es familiar. Sí, pero no se procura la comunicación. Cuando un papá, que es la imagen del centro, cuando un papá o una mamá, ¿verdad?, tiene 1000 quehaceres, 1000 cosas que hacer, 1000 deberes, 1000 responsabilidades, ¿cómo puede tener comunicación con sus hijos, con su esposa, con su esposo? Y en tercer lugar, hermanos, un tiempo tan hermoso como es la comida para charlar, que debería serlo, ¿cuántas veces hasta en la mesa ya estamos tan ocupados con otras cosas sin importancia, ociosas muchas veces, que nos quitan la comunicación con nuestra familia? Yo espero que usted haya hecho esta tarjetita donde teníamos que anotar las cosas que yo veía que estaban cortando, dañando, afectando la comunicación en mi hogar. Hermanos, yo espero que usted lo haya realizado y yo quiero en este momento que usted reflexione si lo hizo, que reflexione qué son aquellas cosas que están dañando la comunicación en mi hogar. Pueden ser cosas externas, es decir, pueden ser influencias, ¿verdad? Pueden ser otras personas que nos restan tiempo, que nos quitan la atención. Pueden ser también situaciones internas. Puede ser que casi no procuramos la comunicación. Puede ser que siempre estamos enojados. Puede ser que dentro del hogar hay ciertas actitudes, como vamos a ver hoy, que no propician la comunicación. O a veces también, hermanos, la comunicación es dañada por aparatos, porque estamos demasiado metidos en ciertos aparatos. Letra C, vamos a continuar ahí, hermanos. Letra C. ¿Qué más podemos hacer para cumplir nuestro papel, el plan establecido por Dios y el papel en el hogar? Letra C dice, fomentemos más la convivencia y recreación familiar. Hermanos, pueden leerlo ahí conmigo desde casa, esta letra C dice, fomentemos más la convivencia y recreación familiar. Este punto es altamente importante. Para que un padre, una madre o un hijo busquen cumplir bien el papel en el hogar que Dios ha dejado, es necesario que busquemos tener ese tiempo donde fomentemos la convivencia y la recreación familiar. Vamos a leer nuestras notas. Síganme por favor con su vista. Volvemos a las notas, letra C. Dice la hoja. Papá, mamá, joven, señorita, ¿cómo emplean su tiempo libre? Bueno,
si es que lo tienen, porque quizá debido a tantas ocupaciones no podemos asignarnos, la palabra que falta es asignarnos, debido a tantas ocupaciones no podemos asignarnos un tiempo libre, pero ya es tiempo de que lo hagamos por el bien de la familia. Recuerden, hermanos, aquí estamos hablando de un tiempo de recreación familiar. Lo hablamos apenas el domingo pasado, ¿verdad? Una cosa es el descanso físico, es correcto, como fruto del trabajo o recompensa del trabajo, el descanso físico es correcto. Otra cosa es la recreación familiar, es de lo que estamos hablando aquí y es correcto, ¿verdad? Eso le agrada a Dios. Dice nuestras notas, la convivencia y recreación familiar en donde todos participan contribuye, la palabra que falta es contribuye enormemente para la integración de la misma. La palabra que falta es contribuye. Repito, hermanos, la convivencia y recreación familiar en donde todos participan contribuye enormemente a la integración de la misma. Es importante que busquemos recreación donde todos participan. Nada de que uno está en el cuarto, otro está afuera, otro salió. Vamos a divertirnos, pero sin la hija, sin el hijo, sin la esposa. Vengan, hijos, vamos a divertirnos. Su mamá no quiere, es aburrida. Vamos a comer un helado, que ella se quede allí. No hagan eso, hermanos. No hagan eso. Les recomiendo que no hagan eso. No se los estoy mandando. Les recomiendo que no lo hagan. Cuando tengan tiempo de recreación familiar, háganlo todos. No dejen a nadie, no olviden a nadie, no replieguen a nadie, procuren la convivencia familiar y la recreación con todos. Dicen nuestras notas, la recreación familiar no necesariamente requiere dinero, pero sí exige buena disposición y tiempo. Buena disposición y tiempo. Estos dos elementos los necesitamos para recrearnos en familia. Dice la nota, no precisamente tiempo en cantidad, pero sí de calidad. Obviamente, hermanos, porque tenemos otras ocupaciones. Dice, apartemos un tiempo cada semana. Esto es importante. Por eso yo siempre les he recomendado. Y hasta el día que Dios me lleve, hermanos, tengan un horario. Tengan un horario. Dice, apartemos un tiempo cada semana y pensemos en algunas actividades para desarrollar como familia, que puedan ayudarnos a convivir, más en un ambiente de recreación. Eso hay que planearlo, no se da solo, hay que planearlo, papás. Por ejemplo, viajar juntos, acampar juntos, pasear juntos, jugar juegos de mesa juntos, hacer deporte juntos, salir a caminar juntos, comer juntos, estudiar la Biblia juntos, etcétera. Yo sé que algunas de estas cosas no las podemos hacer en estos días, pero cuando sí, las habíamos estado haciendo, hermanos. Estas cosas donde procuramos la recreación con todos contribuye a la familia y a su convivencia. Dice abajo, que sean actividades en las que todos puedan participar, que no excluyan a ningún integrante de la familia. La palabra que falta es excluyan, que no excluyan a ningún integrante de la familia y que promuevan la plática constructiva y el contacto físico. Hermano, esto es importante, que las cosas en las que la familia se recrea promuevan la plática. Por eso la televisión no ayuda, porque no promueve la plática ni el contacto físico. Y por eso también muchas otras cosas no promueven. Podrán divertirnos, podrán hacernos pasar un rato, ¿verdad? Pero si no promueve la plática entre la familia y si no contribuye al contacto físico donde abraces a tus hijos, donde juegues con tus hijos, entonces eso no es recreación familiar. Hermanos, en estos días que llevamos de epidemia, ¿ha usted hecho algunas de estas cosas con sus hijos? Yo he oído a padres que nos estamos quejando de que ya no soportamos a nuestros hijos en casa. Hermanos, ¿ha procurado hacer algunas de estas cosas con sus hijos? ¿Ha procurado hacer un picnic en su patio trasero? ¿Ha procurado echarse un futbolito con ellos? ¿Ha procurado sembrar con ellos una planta?
Ha pasado tiempo a lo mejor con ellos haciendo algo especial, ahí mismo en la casa, pero algo especial. Algo en lo que se tenga contacto físico, acampar juntos. Juegos de mesa, hermanos, todos tenemos juegos de mesa. ¿Los has sacado en estos días? No, es que no los saco porque siempre terminamos de pleito. Pues ahí es otro problema. Pero eso no es lo que Dios quiere. Procuremos la convivencia y recreación familiar, donde no excluyamos a ninguno. Vuelvo a las notas. Cuidémonos de aquellas actividades familiares, entre comillas, que son muy populares, pero que en realidad no desarrollan la convivencia y la comunicación. Por ejemplo, ver televisión, ver una película, ir al cine, ¿verdad? Ya voy a salir con mi familia, ¿qué van a hacer? Voy al cine, pues ahí no se procura nada. Lo más que podrás platicar es en la fila de las palomitas y de ahí adentro del cine no puedes hacer plática y contacto con tus hijos y abrazarlos y charlar con la esposa. No se puede. A veces tenemos varias actividades que llamamos familiares y no lo son, hermanos, porque no procuran la comunicación y no procuran el contacto físico. Cuidamos esto. Letra D. ¿Qué más debemos hacer para que se cumpla esta voluntad de Dios y todos lleguemos a cumplir con el rol que Dios ha puesto? Letra D. Cuidemos nuestras actitudes para mejorar la relación familiar. Lea otra vez esa letra D ahí en casa. Lea esa letra D, por favor. Este punto está ligado íntimamente con el anterior. Porque si estamos jugando juegos de mesa y salimos de pleitos, salimos con egoísmos, con iras, con enojos, con pleitos, es que el problema no es el juego de mesa. El problema es nuestras actitudes, hermanos. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestras actitudes. Y en eso, hermanos, muchos estamos rayando, haciéndolo mal. Vamos a leer las notas y analizar este punto práctico. Dice, cuidemos nuestras actitudes para mejorar la relación familiar. ¿Cuáles son las actitudes más comunes que afectan y deterioran la relación familiar? Veamos algunas y todos vamos a estar de acuerdo en que estas son las más comunes. Número 1, el enojo. El enojo, hermanos, en casa, en el hogar. Más del 80%, anótelo, más del 80% de los problemas en el hogar son originados por el enojo. Fíjese, ¿cuánto porcentaje? 8 de 10 problemas en la familia son por causa del enojo. Pero no solo es el hecho de sentir enojo, sino dejarse llevar por la ira, dejarse llevar por este sentimiento actuando de manera incorrecta. Vamos a buscar los pasajes, hermanos. Aunque estamos en puntos prácticos, vamos a leer también estos pasajes que nos marcan las notas. Empecemos con Efesios 4:26. ¿Lo tiene ahí? Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya se fijó qué dice, hermanos? Esto es para el hogar, vuélvalo a escuchar, es palabra de Dios. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira se torna muy fácilmente a pecar. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Hermanos, 8 de cada 10 problemas en el hogar son causados por ira en alguno de los integrantes de esa familia. Dice nuestras notas Proverbios 14:17. Vamos para allá. Proverbios 14, versículo 17. Vamos a leerlo, hermanos. Anímese a buscarlo. Proverbios 14:17. No me lo deje leyendo a mí. Proverbios 14:17. Fíjese lo que dice. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Lo voy a volver a leer, analícelo, medítelo concentrándose. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Qué dice que va a hacer el que se enoja fácilmente? Locuras. ¿Y sabe qué son esas locuras? Pecados.
Y dice la otra parte, y el hombre perverso será como aborrecido. Hermanos, el que se llena de ira y se enoja, genera pleitos, peca y genera pleitos en el hogar y termina siendo aborrecido por todos. ¿Ha visto eso en casa? Es que tal integrante de la familia es bien enojón. La verdad, mejor tenerlo ahí de lejitos, ¿verdad? No hay comunicación, aunque es tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, mejor de lejitos porque es de esos gente explosiva. Yo no concibo eso de un cristiano, hermanos. No concibo eso de un cristiano, decir, soy explosivo y soy cristiano. No lo concibo, hermanos. Porque la Biblia a mí me habla de que tenemos a un Salvador que nos redimió, que nos perdonó para transformarnos. Y no podemos decir, yo soy explosivo y no me importa y en el hogar seré explosivo. Pero soy cristiano. Eso no es posible, hermanos. Debemos dejarnos transformar en las manos de Dios. Por eso dice el proverbio, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Volvamos a nuestras notas, estamos viendo las actitudes que más deterioran la relación familiar. Número 2, la amargura. ¿Cuál fue el primero? El enojo. Hermanos, ¿hay enojo en sus hogares? ¿Hay enojo en sus hogares? Eso daña mucho, daña mucho. Número 2, la amargura. Esta actitud también es muy peligrosa. La palabra que falta allí es peligrosa. Y si no se quita tiempo de nuestra vida, puede afectar en gran manera la relación familiar. Puede afectar en gran manera la relación familiar. La forma más común de la amargura es el odio. Sí, hermanos, el odio. Cuando alguien odia, lo que tiene en su corazón es amargura. La amargura es la actitud que rehúsa perdonar, fíjese. La amargura es esa actitud que se rehúsa a perdonar a los demás sus ofensas. ¿Ha conocido familias así donde se tienen pleitos casados? Donde se tienen enojos, ¿verdad? De tiempo, y eso hace que haya ese rencor, esa amargura y que digan, no, yo no lo he perdonado. Vivo con él, vivo con ella, pero tengo 31 años de no perdonarlo. ¿Ha conocido familias así? Y luego usted va a esos hogares, va a esas casas, ¿y qué se respira? ¿Qué ambiente se respira? ¿De paz, de júbilo, de armonía? ¿Qué están abrevándose los hijos? Pura amargura, puro odio, puro rencor a través de los años mostrado, hermanos, en falta de perdón. Quiero que leamos rápidamente las citas que están allí. Primeramente es Efesios 4:31. Volvamos a Efesios 4:31. Dice la Biblia, quítese de vosotros toda amargura. A ver, ¿qué hay que hacer con la amargura? Quitarla. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A ver, hermanos, despertemos. ¿Por qué la Biblia nos dice que la quitemos? Porque es una actitud pecaminosa que yo controlo, que usted controla, o sea, que puede quitar o que puede dejar fluir. Estas actitudes, el enojo, la amargura, el odio, son actitudes que usted permite, que yo permito. No son cosas que Satanás coloca para dañar a la familia. Es usted y yo que las permitimos. Por eso la Biblia nos dice, quítese de vosotros con la ayuda de Dios, pero quítese, es algo que nos toca hacer a nosotros, como quitarnos una ropa sucia y decir, ya no quiero ser más así, ya no quiero ser más amargado con mi familia, ya no quiero ser enojón con mi familia. Eso es algo que usted determina con convicción y lo hace para obedecer a Dios, y la recompensa es que su familia se vuelve en un hogar más feliz, donde la bienaventuranza se puede sentir. Hermanos, quítese de vosotros. Si hay actitudes que están dañando su convivencia familiar, quítese esas actitudes. ¿Qué le parece si leemos también Hebreos 12:15? Es importante, búsquelo por favor. Libro de Hebreos 12:15. Mire qué interesante, nos habla de la amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
La raíz, la Biblia le llama raíz de amargura porque no muy fácilmente se ve, sino a través del tiempo, por los frutos que manifiesta. Hermanos, en nuestros hogares podemos estar batallando con amargura y no nos hemos dado cuenta. Hay raíces de amargura que quizá ya han crecido, dado tallo y hasta fruto. Y estamos viviendo en un hogar donde se palpa la amargura. Esa falta de perdón, esa ira congelada a través de los años, eso daña las relaciones. Es por eso que usted si va y quiere hacer un día de campo con su familia en la cuarentena, en su patio trasero y todo sale mal, no es porque la Biblia no tenga razón, es porque usted en su corazón tiene todavía actitudes, permite actitudes que están dañando la relación familiar, que no ha quitado lo que Dios dice que quitemos y que no hemos entregado en sus manos lo que debemos entregar en sus manos. Quiero volver a nuestras notas para leer una parte importante, hermanos. Dice, toda familia es imperfecta. La palabra que falta ahí es imperfecta. Toda familia es imperfecta. Por más que nos amemos, habrá momentos en que nos ofenderemos unos a otros. Por esto, si queremos que nuestra familia sea mejor, debemos estar dispuestos a manifestar un espíritu perdonador. La palabra que falta ahí es perdonador. Un espíritu perdonador, dice la Biblia también que debemos perdonarnos unos a otros. Respecto a las ofensas, dice ahí nuestras notas, que hemos recibido de nuestros familiares en el pasado. Y también tener la humildad de reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Hermanos, para arreglar las cosas en casa debemos tener un espíritu perdonador. Dice el último párrafo. Cabe hacer una pausa aquí y preguntarnos, ¿qué cosas no he perdonado a mi familia? Hermanos, eso es muy importante. Deténgase ahí para analizar. ¿Qué cosas no he perdonado a mi familia? Sí, hermanos, podemos vivir con alguien y no haberlo perdonado por una o varias cosas. Eso genera problemas en casa. ¿Qué cosas no he perdonado a mi familia? Y miren lo que sigue a continuación. Haz una lista de todas aquellas cosas en las que te sientes ofendido por alguien de tu familia. Después lee todas esas cosas delante de Dios en oración y decide perdonar cada una de ellas. Hermanos, ¿tienen su tarjetita? Si usted ya hizo lo que daña la comunicación en su hogar, al reverso, del otro lado de la tarjetita, ahora escriba qué cosas no he perdonado a mi familia. Y va a ser una lista de todas aquellas cosas que se siente ofendido por su familia. Esa lista es importante. Puede poner, yo me siento ofendido porque creo que no le importo a mi familia. Me siento ofendido porque mis papás no me han dado lo que quiero siempre. Me siento ofendido porque me siento rechazado. Me siento ofendido en mi casa porque creo que no me ponen atención. Me siento ofendido porque creo que no me han amado como deberían. Me siento ofendido porque creo que no son románticos conmigo, hablando del matrimonio, etcétera. Ponga en esa tarjetita ahora, ustedes que son parte de una familia, no importa si eres hijo, padre, esposo, madre, escriba qué son aquellas cosas en las que se ha sentido ofendido de su familia y que no ha perdonado. Lleve esta tarjetita en oración a Dios, dígaselo al Señor, entrégueselo en sus manos, dígale, Señor, esto siento, te lo entrego en tus manos, te pido que me ayudes a perdonar y decida, ahí en oración. La Biblia dice que en oración es que debemos perdonar y en oración ahí, con su tarjetita delante de Dios, dígale a Dios, Dios, en este momento decido perdonar y soltar ese peso que he traído cargando y entonces, hermanos, continuemos adelante con nuestra familia, sin esos rencores, sin esas amarguras. Verá cómo los caminos se liberan, las vías de comunicación mejoran con nuestra familia y verá cómo Dios opera cambios y transformaciones reales y profundos en nuestra casa. Hermanos, tarea. Esa tarjetita es importante. Continuemos, dicen nuestras notas. Somos capaces de perdonar
porque Cristo mora en nuestro corazón. Y Él ha perdonado ya todos nuestros pecados. Aquellos que dicen, no, si mi esposa me hace esto, yo nunca la voy a perdonar. Yo le quiero preguntar, o si mi esposo me hace eso, yo nunca lo voy a perdonar. Si mi padre me hace eso, yo nunca lo voy a perdonar. Si tú eres cristiano, eso no va con un hijo de Dios. Porque el Señor, que nos ha perdonado todos nuestros pecados, todos, nos manda que nosotros también nos perdonemos unos a otros, en Efesios 4:32. Así que, hermanos, nunca digamos, yo nunca le voy a perdonar esto a mi familia. Si usted es cristiano, el perdón de Dios, el perdón de Cristo está en nosotros. Y nosotros somos capaces también, en su poder, de perdonar a los nuestros. Dice, solo Él puede darnos el poder de perdonar a los demás. Por otro lado, si no pedimos perdón a nuestra familia de lo que sabemos que hemos hecho mal, nuestra familia nunca será lo que Dios quiere. También, hermanos, hay que pedir perdón. Y muchas veces, después de ese tarde familiar, después de ese juego de mesa, hay que regresar y decir, ¿saben qué? Perdónenme porque no tuve la actitud correcta. Perdónenme porque grité, levanté la voz. Y sabes qué, si tú eres papá o mamá y vas y pides perdón a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y lo haces así, no bajas de nivel, subes de nivel, porque les estás dando un ejemplo de reconocimiento de pecado y les estás enseñando que eso que tú hiciste es pecado y que lo estás enmendando. Eso vale más que quedar las cosas como están y no hacer nada. Pedir perdón en casa debe ser una práctica continua, porque continuamente nos ofendemos. Así que le invito a pedir perdón. Dice nuestras notas para terminar, Dios aborrece el orgullo. ¿Qué aborrece, hermanos? El orgullo. Y este estorba las relaciones familiares. El perdón es la garantía de Dios para nuestra fidelidad. Hermanos, el orgullo, el enojo, la amargura nos impide la felicidad en nuestra casa. Veamos las dos finales, hermanos, el egoísmo y el orgullo. Todos nacemos con él, nótelo, todos nacemos con él, con el egoísmo y el orgullo. Y en mayor o menor medida nos persigue toda la vida. El orgullo y el egoísmo nos dirigen a hacer solo lo que nosotros queremos, a satisfacer nuestras necesidades primero, a salirnos con la nuestra sin importarnos los demás. Y esto corrompe las relaciones familiares. Hermanos, esto es muy visible en las familias cristianas. Familias donde los integrantes son egoístas. Cada quien busca lo suyo, piensa en lo suyo, hace lo suyo, no importan los demás, ¿verdad? O queremos atender a los otros, pero nos enojamos porque no podemos hacer lo que yo quiero. Es el mismo egoísmo. Dicen, pero sí estoy atendiéndolo, sí, pero te enojas porque no puedes hacer lo que tú quieres porque estás pensando egoístamente. Hermanos, dicen nuestras notas, por eso, una de las responsabilidades básicas de los padres es educar a sus hijos, a sus niños, para que se alejen de ese egoísmo natural que los puede dañar para toda su vida, de ese egoísmo natural que los puede dañar para toda su vida, y dobleguen ese orgullo que estorbará sus relaciones con Dios y con los demás. Dobleguen, es la palabra, dobleguen ese orgullo que estorbará sus relaciones con Dios y con los demás, instruyéndolos para ser humildes, nobles, generosos, serviciales y a pensar en los demás. Hermanos, los hijos nacen egoístas y nacen batallando ya con el orgullo. El papel de los padres es que les ayudemos a ir quitando ese egoísmo y ese orgullo, instruyéndoles con la Biblia y disciplinándoles para quitar ese egoísmo natural, doblegar ese orgullo. Hermanos, si usted doblega el orgullo en sus hijos y el egoísmo desde que son niños, les estará ayudando mucho para su etapa de adultos. Si usted les ayuda desde pequeños a pensar en otros, a no ver por sus propios intereses, a no ser egoístas, a no ser orgullosos, a compartir
a pensar en las necesidades de los demás, a no querer siempre ser el primero. ¿Han notado eso en los niños? Desde que son chicos, quiero ganar, y si no gano, me enojo, me pongo triste. Ahí están denotando cómo el orgullo está en ellos. ¿Y qué hacemos los padres? Bueno, ya tú ganaste, para que no te enojes, tú ganaste. En vez de que le enseñemos a doblegar su orgullo, a doblegar su egoísmo, a sentarnos y decirle, mira hijo, no importa si no ganas, lo importante es que nos divirtamos y en otra ocasión vas a ganar. Por favor, entiende lo que quiere Dios y enséñele con amor, con paciencia, porque es algo que tarda. Pero enseñémosle a doblegar ese orgullo, porque entonces cuando ellos crezcan y busquen a Dios y estén en una iglesia y sean padres, madres, entonces el orgullo no va a ser una lucha fuerte en ellos. Porque hubo padres que les ayudamos desde pequeños a alejarse de ese egoísmo y a doblegarlo. Hermanos, ¿qué ha pasado con aquellos que nuestros padres no nos ayudaron de esa manera? Y hoy somos adultos y parece que traemos estampado en el pecho el egoísmo y el orgullo. ¿Cuánto trabajo nos cuesta? Ayudemos a nuestros hijos. Dice lo siguiente: cuando estas malas actitudes están presentes en la familia y no se pueden controlar, el resultado inevitable será la discordia, o sea, pleitos, oposiciones, discordia entre sus miembros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? La discordia. Hermanos, última actitud que viene allí es la envidia. La envidia se une al egoísmo, al orgullo, a la amargura y al enojo para ser una de las principales actitudes que dañan el hogar. La envidia, leámoslo por favor, dice, es la actitud de disgusto o molestia que surge al ver el bien o progreso de otros. Cuando uno de los miembros de la familia tiene su corazón lleno de envidia, corazón, la palabra que falta es corazón. Cuando alguno de los miembros de la familia tiene su corazón lleno de envidia, no podrá ayudar en nada para que se mantenga unida su familia, la envidia. Por el contrario, su actitud será como un cáncer que poco a poco la irá desintegrando. Estamos hablando de la envidia. ¿Qué es la envidia? Viene al principio. Es la actitud de disgusto, molestia que surge al ver el bien o progreso de otros. Cuando vemos que a la esposa le va bien, ay, nos enojamos. ¿Por qué, verdad? Y luego entre los hijos también, a un hijo le va bien y el otro hijo se enoja. ¿Por qué? Porque él sí, yo no. Esa actitud de envidia, hermanos, genera también problemas en el hogar. Hermanos, yo he conocido hogares, cuidado, donde los cónyuges viven como si estuvieran todo el tiempo compitiendo por ver quién es mejor y quién es peor. Donde están compitiendo, a ver quién es más espiritual, a ver quién sabe más, a ver quién gana más dinero, a ver quién es mejor trabajador, a ver a quién quieren más nuestros hijos. Y están luchando, viviendo en envidias. Los esposos, los cónyuges, viendo a ver quién es mejor de ellos dos, queriendo apachurrar al otro. Esa envidia carcome como un cáncer la familia y va desintegrándola poco a poco. Hermanos, viene ahí un cuadro, exploración bíblica número 2. Descubre en los siguientes pasajes qué actitudes estaban afectando a la relación familiar de los personajes mencionados. Hay 3 citas ahí que ustedes van a buscar de tarea, van 2 tareas hasta ahorita, la tarjeta con aquellas cosas que vimos que están afectándonos en nuestra familia, de que no hemos perdonado y que nos sentimos ofendidos. Eso es la tarjetita, es una tarea. Y esta segunda tarea que va a ser el cuadro está muy fácil y además va a ser muy didáctico si hacen este cuadro. Recibí como 4 tareas en esta semana. Son más de 20 alumnos. Les animo a los demás a también hacerlo. Este cuadro y el resto de la tarea también que se ha dejado. Eso va a ser la actividad. Descubren los siguientes pasajes. ¿Qué actitudes es lo que van a buscar? ¿Qué actitudes estaban afectando la relación familiar de los personajes mencionados? Bien, hermanos, van a poner el personaje y van a poner la actitud. Quiero cerrar, hermanos, con una ilustración ahí en pantalla de una de las familias de donde hemos aprendido mucho, o tristemente de una de las familias donde los hogares han aprendido demasiado.
A veces ese es nuestro parámetro de familia, hermanos. A veces esa es la familia de la televisión a la que estamos aspirando. ¿Ya la vio? ¿Se da cuenta por qué a veces no están buenos ciertos programas de televisión? Porque aprendemos sus maneras, porque los hijos aprenden sus maneras de esos programas. Esa imagen que ustedes tienen, que todos conocen, hermanos, ha llegado a ser el patrón de muchas familias y creer que así debe de ser y creer que es normal. Esa imagen no es más ilustrativa, hermanos, de lo que puede ser. Cuidado, las malas actitudes dañan el hogar. Y esas malas actitudes, la Biblia dice, quítalas, quítense de vosotros. Y después dice que en vez de eso pongamos misericordia, perdón, benignidad unos por otros. Hermanos, si queremos cumplir con el plan de Dios para nuestra familia, aceptemos el plan que Dios nos ha dado, con alegría, pero también fomentemos la convivencia y la recreación, pero también cuidemos nuestras actitudes. ¿Qué actitudes está teniendo estos días, hermano? Cambie las negativas con el poder de Dios. Y entramos por último, dicen nuestras notas, por último, para hacer la familia que Dios quiere, letra E, pidamos la llenura del Espíritu Santo. Letra E, pidamos la llenura del Espíritu Santo. Eso es necesario, hermanos, para lograr ser la familia que Dios quiere. Vamos a leer lo que nos resta, hermanos. Es una página, dice nuestras notas. Este es el paso más importante. El último, pero el más importante. La palabra que falta es importante. ¿Qué es importante? La llenura, pedir la llenura del Espíritu Santo. Dice, este es el primer paso, el paso más importante que debemos dar para tener una familia conforme a la medida o patrón establecido por Dios. Si no damos este paso primero, no podremos dar los otros con buenos resultados. Fíjese, por eso es importante. Solo cuando el Espíritu de Dios nos llena y capacita, podemos cumplir con lo que Él nos ha encomendado. Vuelvo a repetir porque hay dos palabras para que escriban. Solo cuando el Espíritu de Dios nos llena y capacita, podremos cumplir con lo que Él nos ha encomendado. Hermanos, esto de la llenura del Espíritu Santo se estudió en la clase cuando hablamos del Espíritu Santo y sus ministerios con el creyente. Y es una de las clases que recuerdo que quedó muy marcado para nosotros que estamos en la clase de fundamentos como una parte fundamental de la vida cristiana, de lo cual vivimos bien desapercibidos, pero que bíblicamente es importantísimo pedir la llenura del Espíritu Santo continuamente para poder vivir la vida cristiana que Dios quiere. Sin el poder o la llenura del Espíritu Santo no podemos ser los cristianos, ni los padres, ni las madres, ni los hijos, ni los esposos que debemos ser. Tenemos que empezar por allí, pedir la llenura y la ayuda del Espíritu Santo. Leamos, dice, la llenura del Espíritu no es una experiencia misteriosa, ¿se acuerda? No es una experiencia misteriosa como algunos creen, o que deba tener una manifestación sobrenatural irresistible. No, no es eso. Simplemente es, léalo conmigo fuerte ahí desde casa, simplemente es vivir bajo el control y dirección. No lo pudieron leer, ¿verdad? Porque faltaban dos palabras. Control y dirección. Escríbalo y después lo leemos ahora sí. Control y dirección. Son las dos palabras, control y dirección. Ahora sí leamos juntos la frase. Dice, simplemente es vivir bajo el control y dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida, por un acto voluntario de sumisión a Él. De sumisión a Él, sumisión. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo entonces es pedir que Él nos controle, nos dirija. Que no actuemos en nosotros mismos, sino que actuemos en la voluntad de Dios, en la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Eso yo siempre lo he ilustrado como cuando uno va manejando su coche y llega un momento en que te das cuenta que manejas muy mal tu vida. Y entonces le dices al Espíritu Santo, mejor dirige tú mi vida y yo me siento de copiloto. Eso en tu vida es la llenura del Espíritu Santo.
Es cuando permitimos que Él controle nuestra vida, dirija nuestras emociones, nuestras actitudes, para que nosotros, sometidos a Él, no es algo que Él hace sin nuestra voluntad, tenemos que darle nuestra voluntad y entonces Él opera en nosotros cambios reales y comenzamos a actuar en la llenura del Espíritu Santo. Dicen nuestras notas, cuando los miembros de una familia cristiana viven bajo el control del Espíritu de Dios, la esposa se someterá al marido sin problemas. Él la tratará con verdadero amor, el amor ágape. Los hijos obedecerán y honrarán a sus padres. Y los padres se tomarán el tiempo para criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué es eso resumido? Hermanos, amados hermanos, que cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, todas las piezas de la familia conforme al plan de Dios se van a lograr. Se van a lograr. Cuando pedimos la ayuda de Dios, cuando dejamos que Él nos gobierne, cuando nos sometemos a Él. De hecho, hermanos, usted sabe que la carta por excelencia que habla de la familia es Efesios. Efesios 5 y 6 nos hablan de la familia en la Biblia, léalo con calma. Pero si usted se da cuenta, antes de que empiece a decir que la mujer se someta, antes de que empiece a decir que el varón ame a su mujer, antes de que empiece a decir que los hijos obedezcan y honren a sus padres, antes de todo eso, está que nos sometamos al Espíritu Santo. Por eso está ese versículo, antes de todas esas partes, donde dice que no nos dejemos llenar por el vino o por el alcohol, sino que nos llenemos más bien del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego siga leyendo y viene entonces lo de la familia, porque no podemos ser la familia que Dios quiere sin la llenura del Espíritu Santo. Cerremos, hermanos, es evidente que una vida de familia sometida al Espíritu Santo es la clave para que ésta pueda ser verdaderamente feliz. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, regresemos a aquella clase, ¿verdad? Ahí está en nuestras notas una repetición breve. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Primero debemos reconocer, la palabra que falta es reconocer. Reconocer que sin la ayuda de Dios no podemos vivir la vida cristiana, reconózcalo primero. O sea, la vida que está de acuerdo con los principios establecidos en su palabra y que es agradable a Él. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, en Juan 15:5. Para que el Espíritu Santo tome control de mi vida, debo hacer lo siguiente. Primero dice, examinar mi vida con sinceridad y confesar, la palabra que falta es confesar a Dios todos mis pecados con un verdadero arrepentimiento. Como dice Proverbios 28:13, ¿verdad? Y también primera de Juan 1:9. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted confiesa sus pecados y le pide perdón a Dios con verdadero arrepentimiento, vamos bien. Siguiente, someter completamente mi voluntad a Dios. Someter es la primera palabra. Someter completamente mi voluntad a Dios. Someter completamente mi voluntad a Dios. Ahorita al final vamos a ver un resumen de la llenura, pero primero veamos estos puntos. Someter completamente mi voluntad a Dios en todas las áreas de mi vida. Hermanos, debemos someter cada área a Dios, a la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:1. Que nos entreguemos a Él como sacrificio vivo. Y por último, tercer viñeta allí dice, pedir la llenura del Espíritu Santo. Pedirla en oración, porque la Biblia dice que debemos pedirla, así que pídala. Hermanos, quiero que recordemos aquella ayuda visual que vimos en la clase del Espíritu Santo, cuando aprendimos lo que es la llenura del Espíritu Santo y los pasos para obtener de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Va a aparecer ahí en pantalla ese resumen que quisiera que viéramos y repasáramos nuevamente esos pasos en escala
que se muestra la llenura, cómo alcanzar, cómo obtener, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Primero, examinarnos, ¿verdad? Primer paso ahí en gris. Examinarnos, reconocer y confesar mi pecado. Primero, hermanos, no podemos ser llenos si hay pecado guardado. Segundo, rendir a Dios cada área de mi vida, como dice Romanos 12:1, entregarnos a Él, como dice Romanos 6 también. Rendirnos a Dios cada área, entregársela a Él, decirle, Señor, te entrego esta área, te entrego cada área. Siguiente, buscar esa comunión con Dios y obediencia a su palabra, hermanos. Y entonces pedimos la llenura en oración y creer que Dios ya nos la dio, y entonces vendrán los frutos, crecimiento, ¿verdad? Los cambios en nuestra vida, los frutos. Esa es la manera de ser lleno. Nunca olvide, hermano, es algo que debemos hacer continuamente. Y en esta cuarentena, ojalá que más de 40 veces ya haya pedido usted la llenura del Espíritu Santo, para poder así ser controlados y gobernados por Dios y no por nosotros mismos. Cerremos con la conclusión de la clase, hermanos. Dice en nuestras notas: al orar, haciendo estas tres cosas, debo creer que Dios oyó mi oración. Debo creer que Dios oyó mi oración y que me ha dado lo que pedí. La Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ser llenos del Espíritu Santo es su voluntad, así que pídala y crea que Él se la da. Creer que Dios oyó mi oración. Siguiente. Pero cuando nos demos cuenta que nuestra comunión con Dios se ha roto por un pecado no confesado, debemos hacer nuevamente estas tres cosas por medio de una oración. Hermanos, si un pecado le hace perder la relación de comunión con Dios y le rompe obviamente también la llenura del Espíritu Santo, lo correcto es restablecerla, restaurar la comunión con Dios. Y eso lo aprendemos desde las clases básicas de desarrollo discipulado. Cuando un pecado rompe y nos damos cuenta que pecamos, no lo deje pasar, no diga, bueno, ya, perdón Dios, sigamos adelante. Vaya, confiéselo a Dios, pídale restauración y pida nuevamente la llenura del Espíritu Santo que perdió por causa de ese pecado en su vida. Hermanos, hay que disciplinarnos. Esa es la manera en que debemos actuar, pedir continuamente la llenura, y si pecamos, confesar de inmediato, apartarnos de ese pecado y pedir nuevamente la llenura del Espíritu Santo para vivir. Yo le quiero preguntar, hermanos, para ir cerrando esta clase, en estos días de contingencia, ¿ha estado viviendo lleno del Espíritu Santo? ¿Ha estado viviendo controlado por el Espíritu Santo? Pidámoslo a Dios, hermanos, y Él nos lo dará. Pero sigamos estos procedimientos bíblicos. Dice en nuestras notas: cuando la vida de un creyente está controlada, la palabra ahí controlada falta, cuando la vida de un creyente está controlada por Dios, mediante el Espíritu Santo, comenzará a manifestar el fruto del Espíritu del que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Se acuerda, hermano, de ese pasaje que habla de los frutos? ¿Por qué no lo repetimos? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo viene ese fruto? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y si cada miembro de la familia vive de esta manera, no hay duda de que esta familia será conforme a la medida o patrón establecido por Dios. Hermanos, ¿se está asegurando de que su esposa y sus hijos estén buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Se está ocupando de que sus hijos estén en comunión con Dios, de que su esposa esté en comunión con Dios, de que busquen confesar sus pecados, restaurarse y seguir adelante buscando la llenura del Espíritu Santo? Papá, mamá, joven, señorita, ¿no te gustaría tener una familia así? Claro que sí. Pídele a Dios que te ayude a hacer tu parte, pero sobre todo, pídele la llenura del Espíritu Santo. Jóvenes, ¿has pedido la llenura para vivir en familia?
Oremos unos por otros por las familias de nuestra iglesia, para que podamos hacer un fuerte impacto para el mundo que nos rodea y así vengan más familias a los pies de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, sección de para pensar. Terminemos pensando. ¿Cómo estás cumpliendo con tu papel en la familia? Y allí vienen 3 opciones: mal, a medias o bien. Contéstelo en este momento. Todos los hermanos, alumnos que tienen su manual, en este momento contesten la sección de para pensar. ¿Cómo estás cumpliendo con tu papel en la familia? ¿Mal, a medias o bien? Contéstalo, hermano. Y si tú escribes o subrayas a medias, no te quedes de esa manera. Si usted subraya o escribe mal, no se quede de esa manera. Y si usted dice, yo estoy escribiendo bien mi papel, haciendo bien mi papel, bueno, examínese y siga adelante, ¿verdad? Y que Dios le ayude a continuar haciéndolo bien. Segunda pregunta. ¿Qué cosas estorban para que tu hogar sea lo que Dios quiere? ¿Qué cosas estorban para que tu hogar sea lo que Dios quiere? Hermanos, esta pregunta es muy importante. Contéstela. Si usted tiene el manual, contéstela. Y si no, medítela. Si no tiene manual, medítela. ¿Qué cosas estorban para que tu hogar sea lo que Dios quiere? Y aquello que estorba para que sea tu hogar como Dios quiere, ponlo en oración. Póngalo en oración. A veces pueden ser 1 o 2 cosas. ¿Qué cosas estorban para que tu hogar sea lo que Dios quiere? Y tercera pregunta para pensar. ¿Qué cosas puedes hacer para que tu familia sea mejor? ¿Qué cosas puedes hacer para que tu familia sea mejor? Y me gustaría que contestáramos esta pregunta final conforme a lo que hemos estudiado en esta clase. ¿Qué cosas puedes hacer para que tu familia sea mejor? Si usted pone allí, cumplir mi papel cada día más en el hogar, estará bien. Si usted pone allí, perdonar a mi familia o a cierto integrante que no he perdonado, hará bien. Si usted dice, comenzar a cambiar hoy mis actitudes que tengo en mi casa, hará bien, hermano. Y si usted pone ahí específicamente qué actitud, hará mejor, porque hay que escribirlo. Son cosas que hay que confrontarnos. No señalar a los demás de nuestro hogar, empezar nosotros el cambio para agradar a Dios, y Dios se encargará de los demás. ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Someterte más? Esposa, varón, someterte más a Cristo. ¿Qué cosas puedes hacer para que tu familia sea mejor? Contesten, por favor. Y dice, sección para leer. Lee y aprende de memoria los versículos que hablan de tu papel en la familia, pero sobre todo, vívelos. Lee y aprende de memoria los versículos que hablan de tu papel en familia, pero sobre todo, vívelos. Hermanos, la tercera tarea para esta clase de fundamentos va a ser la siguiente. Anótelo, por favor. Van a memorizar 1 o 2 versículos que hablen de su papel. Por ejemplo, si eres hijo, memorizar los versículos que tienen que ver con tu papel de hijo. Si es esposo, con esposo. Si es de esposa, versículos que tengan que ver con ello. Y les van a pedir a alguien de su familia que les grabe un video diciendo ese versículo de memoria. Y me lo van a enviar, hermanos, para yo ver cómo están memorizando la palabra y orar por ustedes y tomarles en cuenta esa tarea. Un video, ¿verdad? Y si junto a los esposos ya quieren memorizar un versículo del papel de los padres, también lo pueden hacer. Aparte del suyo, ¿verdad? De su papel individual, pueden hacer otro video memorizando, diciendo un versículo de su papel como padres. Es un video pequeño donde digan de memoria estos textos. 1, 2 o 3, los que usted quiera decir. Pero envíemelo. Un video sencillo. No lo voy a publicar, no lo voy a poner en pantalla, no voy a hacer nada de eso. Es para que yo lo vea y les cuente esta tarea de un versículo de memoria. Para orar, cerremos, hermanos. Confiesa al Señor tus faltas en el cumplimiento de tu papel en la familia. Perdona a quien te haya ofendido, como lo vimos en la lección, y decide hacer tu parte con la ayuda de Dios. Vamos a cerrar este tiempo, hermanos, orando, pidiéndole a Dios
por estas cosas. Incline su rostro y vamos a orar cerrando esta clase. Padre, te damos muchas gracias que esta noche nos has permitido estudiar tu palabra y nos has permitido también confrontarnos con ella. Gracias porque hay verdades que nos ayudan a vivir en familia cada vez mejor. Señor, hoy queremos venir a pedirte perdón porque no siempre hemos cumplido con nuestro papel en casa. Hemos fallado como padres, como esposos, como esposas, como hijos, no siempre nos hemos sujetado, honrado y obedecido. Como padres no siempre hemos buscado la unidad en el matrimonio. Hemos sido a veces egoístas, hemos buscado nuestro propio bien. Perdónanos porque no siempre cumplimos con estos principios eternos de la sujeción, de la obediencia, de la honra, del respeto. Perdónanos porque no siempre lo seguimos y nuestras actitudes provenientes de nuestra carne pecaminosa nos llevan a pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no es hacerlo primeramente por la familia, es hacerlo por amor a ti. Y como resultado, nuestra familia será bendecida. Señor, te pido perdón también porque quizá no hemos cumplido bien nuestro papel en el hogar, instruyendo a los hijos, atendiéndolos. Perdónanos porque no buscamos tiempo de recreación, estamos secos en esas áreas como familias cristianas. Perdónanos y ayúdanos a procurarlo. A que los hijos no sean un estorbo, que los atendamos con amor, que busquemos recreación y comunicación amplia con ellos. Señor, te pido también que nos ayudes a perdonar en oración individualmente a aquellos que nos han ofendido de nuestra familia y que los hermanos, los alumnos de esta clase a través de esta tarjeta puedan perdonar todas esas ofensas que han sentido alguna vez. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros decidamos en oración privada, con tu ayuda, hacer nuestra parte en el hogar, para que ese hermoso rompecabezas que se llama familia pueda ser ordenado por ti cuando cada uno cumpla su papel. Señor, ayúdanos a no fijarnos en lo que hace el otro, ayúdanos a cumplir nuestro papel cabalmente, porque lo hacemos delante de ti. Nos ponemos en tus manos. Gracias por esta clase. Oramos todo esto, Señor. Ayuda a mis hermanos a hacer sus 3 tareas y pido tu bendición sobre cada hogar a la cual ha llegado esta lección. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos terminado esta clase. Les pido que, por favor, coloquen en alguno de los medios, sea aquí en el chat del video, en el comentario abajo, o también en un mensaje privado a su servidor, que estuvieron de inicio a fin en la clase. Espero sus tareas esta semana. Son 3 tareas. De esas 3 solo van a mostrarme 2. La del cuadro y la del video diciendo el versículo de memoria. La tarjeta con aquellas cosas que deben perdonar, esa es privada. Si usted no hizo las tareas de la semana pasada, pues ya tiene doble tarea. Le invito a hacerlo. Hay bendiciones que Dios comunica cuando hacemos esas tareas. Le animo a volver a escuchar la clase entre semana y le animo sobre todo a vivir lo que Dios le ha mostrado en cuanto a nuestras familias. Hermanos, próxima clase con la ayuda de Dios veremos acerca de la administración de los bienes. Pero mientras, busquemos ser la familia que Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un saludo. Sigamos adelante creciendo en los fundamentos de nuestra vida cristiana. Y recuerda, hermanos, Fundamentos es una clase que se aprueba allá afuera, viviendo lo que Dios nos manda. Saludos a todos. Buenas noches.